Vamos ahora a enlazarnos, como lo hacemos cada lunes, hasta Alemania con Juliana González, que tiene un tema importante. Es un tema que además también va a dar mucho de qué hablar esta semana. Juliana, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes para ti. ¿Cómo estás? Hola Max, el gusto es mío y muchos saludos a todos de aquí desde Berlín. Así es. Bueno, cuéntanos, porque se han establecido algunas condiciones. Mira, tengo aquí, si me das un minutito, la información, porque se han establecido algunas condiciones importantes sobre el tema de Benjamín Netanyahu, sobre todo pues por esta nueva alianza que puede generar después de los ataques contra Líbano y que además pues ha generado también pues, una discordia. Parece que el cese al fuego en la guerra con en la Franja de Gaza contra Hamás parece, si es que pues este llamado a Netanyahu se puede llevar a cabo, se puede detener finalmente el fuego en la Franja de Gaza, pero se ve todavía, se vislumbra complicado. ¿Tú qué dices o qué se ha dicho al respecto de este tema, Juliana? Bueno, Max, lo que sabemos ahora es que el 15 de agosto van a retomar esas negociaciones. Recordemos que estas negociaciones son indirectas, si se quieren, con Estados Unidos, Qatar y Egipto para conseguir ese cese al fuego y también para conseguir la liberación de esas 100 personas que todavía están en poder de Hamás después de esos atentados terroristas del 7 de octubre. Y aquí se conocieron, digamos, dos hechos interesantes este fin de semana. El primero tiene que ver con la llamada que le hace el canciller alemán a Olaf Scholz, a Benjamín Netanyahu, para pedirle que acelere ese cese el fuego. Llevamos meses escuchando estas discusiones donde se habla de una cosa, se habla de la otra, pero al final no se llega a nada. Las cifras son pues espeluznantes, si se quieren. No solamente están esas 1.200 personas que mató Hamás, esos 200 secuestrados, de los cuales ya algunos han sido devueltos, otros han fallecido y quedan 100 todavía en poder de Hamás, sino también pues de esa destrucción y de esas muertes que se han causado en la Franja de Gaza con los operativos israelíes. Y esta llamada de Scholz es importante por dos razones. La primera, porque para Alemania, como un dato curioso, Max, el tema de la seguridad de Israel es considerada una razón de Estado, es decir, que Alemania siempre estará del lado de Israel, y es por eso, que es la segunda cuestión, que Alemania junto con los Estados Unidos son esos apoyos incondicionales de Israel, y pues esto también genera y suscita, digamos, cierta controversia dentro de la Unión Europea, donde vemos posturas diferentes, una como la de Alemania, que es completamente cerrada en línea con Israel, y otra como por ejemplo la de España, en donde se critica de manera mucho más abierta esa incursión terrestre, esa ofensiva terrestre de parte de Israel, que según las cifras que maneja el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, que no hay que olvidar es controlado por Hamás, pues se está hablando ya de unos 39.000 fallecidos en estos meses de operaciones. Y sin lugar a dudas, el segundo elemento interesante de este domingo también fue esas declaraciones y la respuesta del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Las declaraciones corrieron por cuenta del ministro de Seguridad Nacional de Israel, que decía que no había que entrar a negociar con Hamás, que es un grupo terrorista, y que bastaba con que durante 2 semanas se dejara sin combustible y sin alimentos a las personas de la Franja de Gaza para que estuvieran de rodillas buscando el fin de la guerra, a lo cual, por supuesto, el jefe de la diplomacia europea ya ha contestado, Max, diciendo que estos son comentarios que incitan a la guerra y que se podría pensar incluso en incluir a ese ministro en la lista de sancionados de Europa por estos comentarios hostiles. Sí, correcto, Juliana, pero además también se dice, y tú lo señalas muy bien, ya cerca de los 40.000 muertos en este conflicto en la Franja de Gaza, que prácticamente quedó destrozado, que esta petición, esta postura de Olaf Scholz llega tarde, llega bastante tarde, igual que toda la de los miembros de la OTAN al respecto sobre esto, que se hubiera podido tal vez evitar o por lo menos pues amortizar de una manera más importante de lo que ahora ya es el desastre que se convirtió ese conflicto contra Hamás, y ahora, bueno, pues el nuevo, que parece ser en donde está involucrado Líbano. Es decir, la tensión sigue latente todavía en esa zona del Medio Oriente. ¿Consideran, a partir de las críticas, que este llamado es demasiado tarde, más allá de la postura que todos conocíamos que tenían Alemania y el grupo de la OTAN?
Bueno, sin duda, Max, aquí es un tema bastante controvertido, si se quiere. Esto tiene que ver, por ejemplo, con razones históricas, con ese papel nefasto que jugó también Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, en específico contra ese holocausto, contra el pueblo judío, que ha hecho que Alemania, por supuesto, sea muy respetuosa del derecho a la existencia del Estado de Israel. Eso hace que a veces, digamos, las discusiones tengan, digamos, una posición bastante compleja para los políticos alemanes que han intentado mostrar su solidaridad con Gaza. Hemos visto también cómo la Unión Europea, por ejemplo, ha impuesto sanciones contra esos asentamientos ilegales de los colonos judíos en Cisjordania, en la Cisjordania ocupada. Se han hecho esos llamados y sí, podría hablarse que hay algo de tardanza en este asunto, pero también digamos que esta situación actual es todavía mucho más compleja debido a que ese llamado de Olaf Scholz tiene que ver también con eso que mencionabas, los ataques de Hezbollah desde Líbano contra el norte de Israel, los ataques, digamos, sistemáticos, pero también específicos con los que Israel mató al número 2 de Hamas, también mató al líder de Hezbollah, a uno de ellos, al de Hamas, en territorio iraní, y se espera esa venganza. Y esto es como una situación que va creciendo, que se va desbordando en esa guerra regional, y de ahí que los líderes europeos, como el caso de un Olaf Scholz, estén haciendo ese llamado ahora con vehemencia, la vehemencia que no escuchábamos quizás antes de manera tan clara, precisamente para evitar o para desescalar ese conflicto y evitar que se vuelva un polvorín que va a estallar ahí en esa zona del mundo, con unas repercusiones que se extenderían, por supuesto, más allá de la Franja de Gaza, lo cual ya en sí mismo pues, ha dado motivo y pie a muchas investigaciones independientes que han demostrado lo que ha ocurrido en esa región del mundo. Sí, muy preocupante lo que sigue pasando en el Medio Oriente, es una bomba de tiempo, pero seguiremos atentos y pendientes a lo que suceda día con día. Juliana González, muchísimas gracias, como siempre un placer compartir contigo, te mando un abrazo, buenas tardes hasta Alemania y seguimos en comunicación. Otro de vuelta y muchas gracias por todo, Max. Hasta la próxima. Gracias, Juliana.